integrantes que no digamos nuevos, que llegan a fortalecer el proceso comunitario. Esa fuerza entonces hay que emprenderla y encaminarla entonces con los mayores de nuestra comunidad. Con cada proceso entonces que hagamos allí como cultural dentro de nuestras comunidades. La Guardia, un saludo muy especial, hombres y mujeres de nuestro territorio, recuerdo de Cañamomo. En Cañamomo han pasado como posesiones con las que se va a llegar el lunes 146 gobernadores en la historia de Cañamomo de 1874 de Juan. Hoy tenemos el primer gobernador de Cañamomo, Loma Prieta, fue Juan Gregorio Trejos, y hoy pues el que se va a posesionar es Javier de Jesús Uchima, en el cual pues cuenta con los 146 gobernadores de la historia del recuerdo Cañamomo, Loma Prieta. Gracias por acompañarnos siempre, porque estás en nuestro territorio, porque estás en el universo y porque a través de tu fuerza divina limpias todo lo malo. Hago. Que seamos invencibles ante la maldad, que seamos seres de luz para poder compartir sanación, amor y unidad. Cañamomo es uno de los resguardos más viejos de Colombia, en el cual tenemos esa historia viva dentro del contexto político de Cañamomo. Aquí empezaron persiguiendo, primero como Río Sucio era la mayoría era conservadora, pero también había sectores liberales, como Ripirda u otras comunidades donde había buenos asentamientos liberales. Bueno, entonces se organizaron unos que llamaban chulavitas con civiles y policía, aplanchando a los liberales, bueno, haciéndole la vida imposible a los liberales cuando salían, bueno, y despuesito, ya muy adelante, hubieron hasta muertes, y amenazaban a Cipirra con venir a quemar a Cipirra. Y entonces ya la gente, los mayores de esa época, se organizaron para la defensa. Sintieron que si entraban también fracasaban. Nunca lo hicieron como venir a quemar a Cipirra, pero amenazas sí había. Cañamomo y Loma Prieta ha surgido de acuerdo a la práctica, de acuerdo a la necesidad, porque a nosotros nunca nos han querido que seamos indígenas. No obstante, en esa época hay una situación bastante compleja de lo que tiene que ver con la realidad nacional. Veníamos de siglos de imponer una visión del mundo, una visión finalmente de la vida, y también de un discurso de odio contra el indígena. Lo que encontramos es una negación permanente del Estado, de las instituciones del Estado frente al derecho territorial que tenemos. Pues hay intereses de multinacionales, proyectos que se van desarrollando fundamentalmente con los derechos que a estos empresarios o a estas multinacionales les genera el Estado. Adornan la población, conjuntos y chirimías han sido nuestro folclor. Con el sonido de un pueblo, el cacique reunía. Hay que hacerle un homenaje al indio Luis Ángel Díaz. Con el sonido de un pueblo, el cacique reunía. Hay que hacerle un homenaje al indio Luis Ángel Díaz.
muchas dificultades, porque realmente la Guardia Indígena se encontraba con actores muy fuertes, como era fuerzas oscuras, habían acá de diferentes bandos, y sufrimos también muchos embates, inclusive persecuciones, y también muchos compañeros se tuvieron que ir del territorio porque realmente en última no encontrábamos quién eran las personas que estaban en el territorio, fueran guerrilla, fueran paramilitares, fueran ejército, no se conocía hasta ese momento. Digamos, cuando existió la clase obrera, fue un bastión, cuando existía la clase obrera organizada, fue un bastión valiosísimo para la defensa de Cañamón. Nos tendieron la mano la clase obrera, el estudiantado, la clase intelectual progresista también nos tendió la mano. De las ciudades, por ejemplo, de Pereira, Manizales, Armenia, Medellín, ¿sí? Han tenido que ver con esta resistencia de ¿para qué va a ser uno egoísta? Solos, los indígenas solos ya nos hubieran acabado. Había un pleno o un absoluto desconocimiento del derecho colectivo a la tierra o del derecho que las comunidades se tenían al territorio, lo que llevó de alguna manera que había, digamos, como un concepto de sometimiento. El indígena no tenía derecho territorial y el indígena pues no era un indio con razón, un indio que tenía derechos. Incluso en la Constitución y en las mismas leyes se planteaba pues que efectivamente había que civilizar al indio, que había que evangelizarlo y civilizarlo, y no había ningún reconocimiento de derecho ni había reconocimiento pues institucional. Pues yo recuerdo que una tarde como esta, fue el ejército y vistió algunas casas y hasta la casita mía donde yo, que era el tesorero, me rebrujó todo con la papelería y todo. Que a donde estaba para ir por mí, no sé qué, y nomás le decía, no, está lejos trabajando. La arremetida tan fuerte que hizo el ejército a través de las políticas del municipio y no quisieron dejarnos avanzar con el sindicato. Como le digo, nos arremetieron con toda la furia. En toda la historia, digamos que lo que hemos encontrado es una serie de líderes nuestros que han sido asesinados precisamente por defensa del territorio. Pero nos mantienen la solidaridad y amenazas permanentes, eso sí, amenazas constantes. También tenemos referencia de esta misma situación en lo que fue la Guerra de los 1000 días, donde fueron obligados nuestros líderes, nuestros gobernadores a participar de esas guerras, y muchos de ellos fueron asesinados en estas guerras. Y que luchamos, lo importante es que luchamos muchos años sin ganar un peso, nada. Las comisiones que hacíamos a Manizales, Pereira, Bogotá, Mancera, a las máquinas de trabajo. Eso era porque poníamos el sombrero en las asambleas que nos ayudaron.
En términos, digamos, de la disputa por el territorio es bastante complicado, como lo mencioné, la sentencia T530 da unas órdenes muy importantes en términos de la titulación del resguardo sin más dilación, delimitación y titulación. Esa fue una orden a la Agencia Nacional de Tierras, a la ANT. Eso fue en el 2016. Años después este proceso realmente no avanza, se hizo la delimitación, pero la titulación sigue siendo dilatada, sigue siendo negada por la institucionalidad. A la alcaldía de Río Sucio le ordenó cerrar las minas que hay al interior del resguardo que no tienen autorización de la autoridad indígena, y esto tampoco se ha hecho. Por esa razón nosotros decimos que hoy la sentencia T530 nos da uno de las herramientas importantes, pero que fue un primer paso para que el Estado colombiano entienda de que aquí ha habido una lucha permanente de muchísimos años. Hemos logrado con esta sentencia sin duda entonces que se suspendiera la titulación y la concesión, pues, y las concesiones mineras en términos de licencias ambientales y en términos de títulos sobre resguardo. Esto ha hecho, digamos, que a nivel de Río Sucio y estos vecinos de alguna manera que han logrado algún tipo de derecho sobre el territorio. Con ello podemos ver más una niñez con un futuro mejor, una vejez también con futuro mejor y una guardia también indígena con mucho poder para hacer un territorio libre y un pensamiento de ideas, de paz y de convivencia. En concreto, digamos, hay muchos elementos que tienen que ver con esa raíz ancestral, que tiene que ver con la existencia del resguardo, que tiene que ver con esa identidad étnica de personas que nacimos y hemos crecido yendo a una asamblea, yendo al cabildo, censándonos. Hemos manifestado siempre como cabildo que respetamos las diferencias políticas y culturales de quienes habitan dentro del territorio. Asimismo, enfatizamos que somos los dueños, los originarios del territorio. Entonces, por lo que Cañamomo ha tenido unas etapas de lucha muy rígidas. Hay esa situación, entonces eso le aprende, hay una necesidad que aprende uno por física, necesidad de tener que luchar por. Y si ve uno una lucecita de lucha, hay que estar, ¿cierto? Siempre debemos de estar nutriendo mucho ese pensamiento comunitario y esa fuerza que nos han dejado esos mayores. Recuerden que vamos detrás de esa huella, fortaleciendo cada día más nuestro pensamiento como pueblo.